En el principio era la palabra, y la palabra era poder. Pero antes de que la palabra tomara forma de dogma, antes de que se escribiera en piedra y pergamino, hubo hombres que miraron al cielo vacío y decidieron llenarlo con sus propios miedos, sus propias esperanzas, sus propias ambiciones. La historia que habita en los márgenes de la historia oficial susurra una verdad perturbadora, que tal vez, en algún momento perdido en las arenas del tiempo, no fue Dios quien eligió a un pueblo, sino un pueblo quien inventó a su Dios. ¿Acaso no es extraño que cada civilización, cada tribu, cada reino haya tenido siempre su propia versión de lo divino? ¿No resulta sospechoso que los dioses siempre hablen el idioma de sus fieles, siempre bendigan sus guerras, siempre justifiquen sus conquistas? En las tierras áridas, donde Abraham escuchó por primera vez una voz que le prometía descendencia como las estrellas del cielo, algo más que fe comenzó a gestarse. Comenzó a nacer una idea tan poderosa que sobreviviría milenios, tan seductora que conquistaría el mundo occidental, la idea del pueblo elegido. Pero, ¿elegido por quién? ¿Y para qué? Cuando las tribus errantes del desierto necesitaban cohesión, cuando los nómadas requerían una identidad que los distinguiera de los pueblos sedentarios que los rodeaban, cuando la supervivencia dependía de la unidad férrea contra enemigos más numerosos y mejor armados, la respuesta llegó como una revelación. No somos un pueblo cualquiera, somos el pueblo de Dios. No cualquier Dios, sino el único Dios verdadero. La arqueología moderna, esa ciencia impía que escarba en ruinas buscando huesos de verdad, ha desenterrado algo inquietante. Los primeros textos hebreos no hablan de un monoteísmo absoluto, sino de una monolatría, el reconocimiento de que existen otros dioses, pero la elección de adorar solo a uno. Yahvé no era inicialmente el único Dios, sino el Dios elegido por un pueblo que necesitaba sentirse elegido. ¿No es acaso revelador que el nombre mismo de Israel signifique el que lucha con Dios? ¿No sugiere esto una relación mucho más compleja, más humana, más construida que la simple sumisión a un poder divino preexistente? En las tablillas cuneiformes de Mesopotamia, en los papiros egipcios, en las estelas cananeas, aparecen nombres, historias, mitos que resuenan extrañamente familiares cuando uno lee después las páginas del Génesis. El diluvio universal que salva a Noé es sospechosamente similar al que salva a Utnapishtim en la epopeya de Gilgamesh. Las leyes que Moisés recibe en el Sinaí encuentran ecos inquietantes en el código de Hammurabi. Los salmos que exaltan a Yahvé comparten ritmo y estructura con los himnos a Marduk y Ra. ¿Coincidencia? ¿Inspiración divina universal? ¿O algo más terrenal y humano? La verdad que se esconde en los pliegues de la historia es que ninguna religión nace en el vacío. Todas beben de las fuentes de las que las precedieron, todas toman prestado, adaptan, transforman, reinterpretan. Pero hay algo único en cómo el pueblo hebreo construyó su narrativa divina. La convirtieron en el fundamento mismo de su identidad nacional. No solo tenían un Dios, sino que eran el pueblo que ese Dios había elegido por encima de todos los demás. No solo creían en lo divino, sino que se convirtieron en los custodios exclusivos de la verdad divina. Pero ¿qué significa realmente ser elegido? ¿Elegido para qué propósito? Las respuestas que emergen de los textos sagrados son reveladoras en su pragmatismo. Elegidos para poseer la tierra prometida, elegidos para ser una luz entre las naciones, elegidos para preservar la ley divina. En otras palabras, elegidos para justificar la conquista, elegidos para afirmar la superioridad cultural, elegidos para monopolizar la autoridad religiosa. No se trata de negar la profunda espiritualidad, la sabiduría ética, la riqueza filosófica que emergió de esta tradición. Se trata de reconocer que lo sagrado y lo político, lo espiritual y lo estratégico, lo divino y lo humano, se entretejieron de maneras tan complejas que separar uno de otro se vuelve imposible. La pregunta no es si Dios existe, sino si el Dios que se presenta como el Dios de Israel fue una revelación recibida o una construcción elaborada. En las páginas del Deuteronomio, Yahvé habla como un rey del antiguo Oriente Medio, estableciendo los términos de un tratado de vasallaje.
En los libros de Samuel y Reyes, las bendiciones divinas fluyen hacia aquellos que expanden las fronteras del reino y se retiran de quienes fallan en las conquistas militares. En los Salmos, Dios aparece como el guerrero supremo que aplasta a los enemigos de Israel con la misma eficiencia con que los reyes terrenales aplastaban a los suyos. ¿No es esto precisamente lo que esperaríamos si un pueblo estuviera construyendo la imagen de un Dios que sirviera a sus necesidades más urgentes? Un Dios que legitimara sus guerras, que santificara sus conquistas, que convirtiera la supervivencia tribal en mandato cósmico. Un Dios que fuera, en esencia, la proyección perfecta de lo que necesitaban para mantener la cohesión interna y justificar la dominación externa. Pero hubo voces, incluso dentro de la misma tradición, que comenzaron a sospechar. Los profetas más tardíos, aquellos que escribieron durante y después del exilio babilónico, comenzaron a universalizar la figura de Yahvé. Ya no era solo el Dios de Israel, sino el Dios de toda la humanidad. Ya no se trataba de conquistar tierras, sino de establecer justicia. Ya no se hablaba de privilegios étnicos, sino de responsabilidades éticas universales. ¿Fue esto una evolución natural del pensamiento religioso? ¿O fue la respuesta desesperada de un pueblo que había perdido su tierra, su templo, su estatus político y necesitaba reinventar su relación con lo divino para sobrevivir como comunidad en la diáspora? ¿No es significativo que el monoteísmo absoluto, la idea de un Dios único y universal, haya cristalizado precisamente cuando Israel dejó de ser una entidad política independiente? La historia de la religión está llena de estos momentos de reinvención, de estos giros teológicos que coinciden misteriosamente con las necesidades políticas y sociales del momento. Cuando el cristianismo necesitó convertirse en religión de imperio, desarrolló la doctrina de la Trinidad que permitía honrar al emperador como representante divino. Cuando el Islam necesitó unificar las tribus árabes, proclamó que no había más Dios que Alá y Mahoma era su profeta, estableciendo así una autoridad religiosa centralizada que trascendía las lealtades tribales. ¿No será que cada pueblo, en su momento de mayor necesidad, ha inventado la versión de Dios que más les convenía para su supervivencia y expansión? ¿No será que la historia de las religiones es, en realidad, la historia de cómo los humanos han proyectado sus anhelos más profundos hacia un cielo que permanece eternamente silencioso? En las cuevas de Qumrán, donde los esenios guardaron celosamente sus pergaminos esperando el fin del mundo, se encontraron textos que hablan de múltiples mesías, de calendarios alternativos, de interpretaciones de la ley que diferían radicalmente de las que luego se volverían ortodoxas. Incluso dentro del judaísmo del Segundo Templo había múltiples voces, múltiples visiones, múltiples versiones de lo que significaba ser el pueblo elegido. ¿Quién decidió cuáles de estas voces eran auténticas y cuáles heréticas? ¿Quién estableció qué textos eran inspirados y cuáles apócrifos? ¿No fueron acaso los mismos poderes institucionales que tenían más que ganar manteniendo ciertas interpretaciones y suprimiendo otras? La pregunta que resuena en el viento del desierto, la pregunta que los arqueólogos encuentran en cada fragmento de cerámica, en cada inscripción desgastada, en cada ruina que cuenta una historia diferente a la oficial, es esta. ¿Qué pasaría si descubriéramos que el pueblo elegido se eligió a sí mismo? ¿Qué pasaría si la voz que Abraham escuchó en Ur de los Caldeos fuera no la de un Dios preexistente llamándolo, sino la de un pueblo futuro justificando retrospectivamente su propia existencia? ¿No es esto, después de todo, lo que hacen todos los pueblos? ¿No construyen todos sus mitos fundacionales para explicar por qué están donde están, por qué son como son, por qué merecen lo que tienen y por qué otros no lo merecen? La diferencia es que la mayoría de los pueblos admiten que sus mitos son mitos. Solo algunos pocos han tenido la audacia o la necesidad de presentar sus mitos como historia literal, como revelación divina, como verdad absoluta. Y en esta audacia, en esta necesidad, en esta capacidad de convertir la construcción humana en mandato divino, reside tal vez el secreto del poder duradero de la idea del pueblo elegido. No es solo que se dijeron elegidos por Dios,
es que convencieron al mundo de que Dios mismo había confirmado su elección. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si el momento fundacional, el momento en que Dios supuestamente eligió a Israel, fuera en realidad el momento en que Israel decidió inventar un Dios que los eligiera? ¿Cambiaría esto algo fundamental sobre la validez de la tradición espiritual que emergió de esta decisión? ¿O simplemente nos revelaría algo profundo sobre la capacidad humana para crear significado, para construir trascendencia, para generar lo sagrado a partir de la necesidad más desesperada de sentido? Aquellas mismas estrellas que Abraham contempló en el desierto siguen brillando indiferentes sobre la tierra. No han confirmado ni negado las promesas que él creyó escuchar. Siguen siendo, como siempre fueron, puntos de luz en la oscuridad, hermosos y silenciosos, ajenos a los dramas humanos que se desarrollan bajo su brillo. La pregunta es si en ese silencio cósmico, en esa ausencia de confirmación divina evidente, la humanidad tiene el derecho, o tal vez incluso la obligación, de crear sus propios dioses, de elegirse a sí misma, de construir sus propios puentes hacia lo trascendente. Y si es así, entonces tal vez la pregunta no sea si Dios eligió a Israel o si Israel inventó a Dios. Tal vez la pregunta sea por qué la humanidad necesita tanto creer en la elección divina que está dispuesta a inventarla cuando no la encuentra. En algún lugar entre la fe y la razón, entre la revelación y la construcción, entre lo divino y lo humano, se esconde una verdad que las instituciones religiosas han temido durante milenios. Una verdad que un hombre nacido en Ámsterdam hace 400 años tendría la audacia de pronunciar en voz alta, arriesgando no solo su carrera y su comunidad, sino su propia alma. Una verdad que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad podría pensar sobre Dios, sobre la religión, sobre la naturaleza misma de lo sagrado. Pero esa es una historia que pertenece a la segunda parte de este relato, cuando la filosofía se encuentre cara a cara con el dogma y la razón desafíe a la fe en un duelo que sacudiría los cimientos del mundo occidental. En las calles empedradas de Ámsterdam del siglo XVII, donde el oro de las Indias se mezclaba con el humo de las sinagogas y el aroma del comercio internacional, nació un hombre destinado a convertirse en el hereje más peligroso de su tiempo. Baruch Spinoza, cuyo nombre mismo significaba bendito, se convertiría en la maldición de todo lo que su comunidad consideraba sagrado. Su crimen no fue robar ni matar, ni siquiera apostatar silenciosamente. Su crimen fue pensar, ¿por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Esta pregunta perseguía a Spinoza mientras pulía lentes en su taller, creando instrumentos que permitían ver más claramente tanto las estrellas lejanas como los microorganismos invisibles. ¿No era irónico que un hombre dedicado a perfeccionar la visión fuera condenado por ver demasiado claramente lo que otros preferían mantener en la penumbra de la fe ciega? La excomunión que cayó sobre él en 1656 fue más que un castigo religioso. Fue un intento desesperado de silenciar una mente que había comenzado a desentrañar los hilos mismos del tejido sagrado. Porque Spinoza no se limitó a cuestionar esta o aquella doctrina particular. Spinoza cuestionó la naturaleza misma de la revelación, la posibilidad misma de que un Dios antropomórfico hubiera elegido a un pueblo específico para revelarle verdades específicas en momentos específicos de la historia. En su Tratado Teológico Político, esa obra que circuló anónimamente porque su publicación abierta habría significado una sentencia de muerte, Spinoza planteó una hipótesis que hacía temblar los cimientos de 3 milenios de tradición religiosa. ¿Y si los profetas no fueran receptores de revelaciones divinas, sino hombres dotados de una imaginación excepcional que expresaban verdades universales a través del lenguaje particular de su tiempo y cultura? ¿Y si Moisés, ese gigante de la legislación divina, fuera en realidad un líder político excepcional que entendió que la única forma de mantener unido a un pueblo nómada era convencerlo de que sus leyes no venían de él, sino de una autoridad superior a toda autoridad humana? ¿Y si las tablas de la ley fueran el primer ejemplo documentado de lo que hoy llamaríamos ingeniería social, el uso deliberado de la creencia religiosa para crear cohesión política?
Esta no era mera especulación filosófica. Spinoza aplicó a los textos sagrados el mismo rigor analítico que aplicaba a los problemas de óptica o geometría. Estudió las inconsistencias internas de la Torá, las repeticiones que sugerían múltiples autores, los anacronismos que indicaban composiciones tardías, las contradicciones que revelaban agendas políticas subyacentes. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Para Spinoza significaba liberación. Liberación de la superstición que mantenía a la humanidad en un estado de perpetuo temor. Liberación de las autoridades religiosas que monopolizaban el acceso a lo divino. Liberación de la idea misma de que Dios fuera una entidad separada de la naturaleza que podía intervenir caprichosamente en los asuntos humanos. El Dios de Spinoza no era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No era el Dios que elegía pueblos, que hacía milagros, que se enojaba y se calmaba, que premiaba y castigaba según criterios morales humanos. El Dios de Spinoza era la naturaleza misma en su totalidad, la sustancia infinita de la cual todo lo que existe no es más que una modificación temporal. Deus sive natura, Dios o la naturaleza, dos nombres para una sola realidad. Esta identificación no era un ateísmo disfrazado, como sus contemporáneos creyeron. Era algo mucho más radical. Era la disolución completa de la división entre lo sagrado y lo profano, entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo humano y lo divino. Si Dios era la naturaleza, entonces todo era igualmente sagrado y nada era privilegiado por una elección divina especial. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Spinoza sugería que sí, que la auténtica religiosidad no residía en la obediencia ciega a dogmas heredados, sino en el amor intelectual hacia la realidad tal como era, no como los seres humanos querían que fuera. La verdadera piedad no consistía en someterse a mandamientos supuestamente divinos, sino en comprender las leyes naturales que gobernaban tanto el cosmos físico como la conducta humana. Pero esta visión tenía implicaciones devastadoras para toda la estructura de poder que se había construido sobre la idea del pueblo elegido. Si no había un Dios personal que eligiera a algunos por encima de otros, si no había revelaciones especiales otorgadas a pueblos específicos, si no había leyes divinas que requirieran interpretación autorizada por una casta sacerdotal, entonces, ¿sobre qué base podía cualquier grupo reclamar superioridad espiritual, privilegio divino o autoridad religiosa exclusiva? La respuesta de las autoridades religiosas de su tiempo fue swift y brutal. No solo lo expulsaron de la sinagoga, proclamaron que nadie debe comunicarse con él oralmente o por escrito, ni hacerle favor alguno, ni permanecer bajo el mismo techo que él, ni estar a menos de 4 codos de él, ni leer ningún papel hecho o escrito por él. Fue borrado de la existencia social, convertido en un no ser, en un fantasma que caminaba entre los vivos, pero ya no pertenecía a la comunidad de los elegidos. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden refutarse con argumentos teológicos, pueden combatirse con otros dogmas, pueden neutralizarse mediante la excomunión o la persecución. Pero las dudas razonables, las preguntas que emergen del análisis riguroso, los cuestionamientos que se basan en evidencia y lógica, esos son más difíciles de combatir. Requieren respuestas racionales, no solo afirmaciones autoritarias. Spinoza no propuso una herejía alternativa, propuso un método, el método de la razón aplicada, sin restricciones a cualquier tema, incluyendo los más sagrados. Propuso que los textos bíblicos fueran leídos como documentos históricos, productos de su tiempo, expresiones de la mentalidad y las necesidades de los pueblos que los produjeron. Propuso que los milagros fueran entendidos como eventos naturales mal comprendidos por observadores que carecían de conocimiento científico. Propuso que los profetas fueran vistos como individuos dotados de imaginación moral excepcional, no como receptores pasivos de revelaciones sobrenaturales. En su análisis del Antiguo Testamento, Spinoza llegó a conclusiones que no se volverían académicamente respetables hasta 2 siglos después.
que la Torá había sido compilada por múltiples autores en diferentes periodos, que muchas de las historias patriarcales eran construcciones tardías, diseñadas para justificar reclamaciones territoriales contemporáneas, que las leyes mosaicas reflejaban las necesidades sociales y políticas de una sociedad tribal específica, no mandatos universales de una divinidad atemporal. Y si el Dios que creemos nos eligió fue en realidad una creación humana para justificarnos. Esta pregunta atravesaba como una espada el corazón mismo de la identidad judía, cristiana e islámica, porque las tres religiones abrahámicas se fundaban sobre la premisa de la elección divina. Los judíos como pueblo elegido, los cristianos como Nueva Israel, los musulmanes como comunidad final de los creyentes. Pero Spinoza fue más allá de la crítica textual y histórica. Penetró en la psicología misma de la creencia religiosa. ¿Por qué los seres humanos necesitaban tanto creer en un Dios antropomórfico? ¿Por qué proyectaban sobre la divinidad sus propios deseos, temores, ambiciones y prejuicios? ¿Por qué no podían aceptar un universo gobernado por leyes naturales impersonales, hermosas en su simplicidad, sublimes en su inevitabilidad? La respuesta, sugería Spinoza, radicaba en el miedo. Miedo a la muerte, miedo a la insignificancia, miedo a un cosmos indiferente, donde los seres humanos no ocuparan un lugar especial. La religión institucional había explotado estos miedos, ofreciendo certezas consoladoras a cambio de obediencia intelectual. Había prometido inmortalidad personal, significado cósmico, protección divina especial para aquellos dispuestos a aceptar sin cuestionar las doctrinas oficiales. Pero, ¿y si esta consolación tuviera un precio demasiado alto? ¿Y si el precio fuera la renuncia a la capacidad más preciosa del ser humano? La capacidad de pensar libremente, de cuestionar todo, de buscar la verdad sin restricciones previas. ¿Y si la verdadera dignidad humana residiera no en ser elegidos por un Dios, sino en ser capaces de crear significado, belleza y ética sin necesidad de validación sobrenatural? En las páginas de la Ética, esa obra maestra de precisión geométrica y pasión filosófica, Spinoza desarrolló una visión alternativa de lo que podía significar la vida humana en un universo natural. No necesitábamos ser elegidos por un Dios para ser valiosos. No necesitábamos revelaciones especiales para acceder a la verdad. No necesitábamos promesas de inmortalidad personal para encontrar razones para vivir éticamente. La salvación en el sistema spinociano no venía de la gracia divina otorgada arbitrariamente a algunos y negada a otros. Venía del conocimiento. Conocimiento de nosotros mismos, conocimiento de nuestro lugar en la naturaleza, conocimiento de las pasiones que nos mueven y de la razón que puede guiarlas hacia formas más elevadas de existencia. ¿No era esta una forma más digna de concebir la condición humana? ¿No era más noble asumir la responsabilidad completa de nuestras acciones y sus consecuencias que atribuir tanto nuestros éxitos como nuestros fracasos a la voluntad inescrutable de una divinidad caprichosa? ¿No era más honesto reconocer que éramos parte de la naturaleza, sujetos a sus leyes, pero capaces de comprenderlas y trabajar en armonía con ellas? Pero este mensaje de liberación intelectual y responsabilidad ética encontró oídos sordos en su época. Era demasiado radical, demasiado amenazante para las estructuras de poder existentes. Si los pueblos comenzaban a pensar que no necesitaban intermediarios especiales para acceder a lo divino, si comenzaban a creer que podían leer e interpretar los textos sagrados por sí mismos, si comenzaban a dudar de las afirmaciones de autoridad divina exclusiva, entonces todo el edificio de la cristiandad medieval se tambalearía. Los libros de Spinoza fueron prohibidos, quemados, colocados en el índice de obras heréticas. Su filosofía fue atacada desde los púlpitos como ateísmo disfrazado, como materialismo diabólico, como una amenaza directa a la moral pública y el orden social. Sus pocos defensores fueron perseguidos, sus ideas distorsionadas, su nombre convertido en sinónimo de impiedad y subversión.
Pero las ideas verdaderamente poderosas tienen una capacidad extraña de sobrevivir a la persecución. Se filtran a través de las grietas de la censura, resurgen en formas modificadas, encuentran nuevos defensores en cada generación. La semilla que Spinoza plantó en el árido suelo de la ortodoxia religiosa del siglo XVII germinaría lentamente, nutriéndose de las aguas subterráneas de la duda y el cuestionamiento que siempre han corrido bajo la superficie de la fe oficial. La Ilustración francesa, el idealismo alemán, la crítica bíblica moderna, la filosofía de la religión contemporánea, todos bebieron, consciente o inconscientemente, de la fuente spinoziana. La idea de que los textos sagrados podían ser estudiados como documentos históricos, la noción de que la religión podía ser analizada como fenómeno social y psicológico, la posibilidad de una espiritualidad sin superstición, todos estos desarrollos tenían sus raíces en la obra de aquel hereje de Ámsterdam, que se atrevió a aplicar la razón a los temas más sagrados. Ahora bien, desde las ciudades donde viven y respiran quienes escuchan estas palabras, desde Barcelona o Buenos Aires, desde Ciudad de México o Madrid, desde cualquier rincón del mundo donde la curiosidad intelectual aún arde como una llama en la oscuridad, surge la pregunta inevitable: ¿ha llegado finalmente el momento de completar la revolución que Spinoza comenzó? ¿Estamos preparados para enfrentar las implicaciones completas de sus ideas? ¿O seguiremos aferrándonos a las consolaciones de la fe ciega, porque la libertad de pensar sin restricciones es demasiado aterradora para ser soportada? Si estás escuchando esto ahora, sea la hora que sea en tu ciudad, sea de día o de noche en tu parte del mundo, tienes ante ti la oportunidad de continuar ese diálogo que Spinoza inició hace 400 años. Puedes escribir en los comentarios desde dónde nos escuchas, qué hora marca tu reloj en este momento y compartir estas reflexiones con alguien cercano deseándole bendiciones para su familia. Porque la verdad, como la luz, se multiplica cuando se comparte y las ideas liberadoras necesitan propagarse para cumplir su destino transformador. Pero hay una tercera parte en esta historia, una parte donde las implicaciones de todo lo que hemos explorado alcanzan su clímax más dramático y revelador. Una parte donde la pregunta ya no es si tenemos el derecho de cuestionar, sino si tenemos el valor de vivir con las respuestas que encontramos cuando cuestionamos sin reservas. En el silencio que siguió a la muerte de Spinoza, cuando su cuerpo fue sepultado en una tumba sin nombre en el cementerio de los excluidos, cuando sus libros fueron relegados a bibliotecas secretas y círculos clandestinos, cuando su filosofía fue oficialmente declarada muerta y enterrada por las autoridades religiosas de toda Europa, algo extraordinario comenzó a suceder. Las preguntas que había planteado, las dudas que había articulado, los métodos que había desarrollado, comenzaron a vivir vida propia. ¿No será que la verdad tiene una capacidad misteriosa de sobrevivir a todos los intentos de suprimirla? Como semillas que permanecen dormidas durante décadas bajo tierra árida, hasta que las condiciones son propicias para la germinación. Las ideas de Spinoza esperaron su momento, y ese momento llegó con la fuerza de una avalancha intelectual que cambiaría para siempre el paisaje del pensamiento occidental. La crítica bíblica alemana del siglo XIX, con figuras como Julius Wellhausen y David Strauss, aplicó los métodos spinozianos con rigor académico y llegó a conclusiones que confirmaban las sospechas del filósofo holandés. Los textos del Pentateuco no eran obra de Moisés, sino compilaciones tardías de múltiples fuentes. Las historias patriarcales contenían elementos míticos y legendarios que reflejaban las preocupaciones de épocas muy posteriores a las que supuestamente describían. Las leyes levíticas mostraban signos claros de desarrollo evolutivo, no de revelación instantánea en el Sinaí. Pero más perturbador aún fue el descubrimiento de que la historia misma del monoteísmo judío no era tan lineal ni tan antigua como la tradición afirmaba. Los arqueólogos comenzaron a desenterrar evidencia de que el culto a Yahvé había coexistido durante siglos con el culto a otras divinidades en el mismo territorio israelita.
Encontraron inscripciones que mencionaban a Yahvé y su Ashera, sugiriendo que el Dios de Israel había tenido una consorte divina cuya memoria fue posteriormente borrada por los redactores monoteístas. Hallaron templos y santuarios que indicaban una pluralidad religiosa muy diferente a la uniformidad que los textos bíblicos posteriores proyectaban retroactivamente sobre el pasado. ¿Qué significa descubrir que la historia oficial no es la historia real? ¿Qué implica encontrar que los fundamentos sobre los cuales se construyeron 3 milenios de fe religiosa son más frágiles, más humanos, más construidos de lo que nadie se atrevió a imaginar? Para algunos, estos descubrimientos fueron devastadores. Si los textos sagrados no eran la palabra literal de Dios, si las historias fundacionales contenían elementos míticos, si la tradición religiosa había evolucionado y se había transformado a lo largo de los siglos, en lugar de haberse transmitido intacta desde una revelación original, entonces, ¿qué quedaba de la fe? ¿Sobre qué base podía sostenerse la creencia religiosa? Pero para otros, estos descubrimientos fueron liberadores. Liberadores porque revelaban que los seres humanos tenían una capacidad extraordinaria para crear significado, para construir sistemas éticos, para generar experiencias de lo trascendente sin necesidad de validación sobrenatural externa. Si los antiguos israelitas habían sido capaces de desarrollar una tradición moral tan rica y duradera a través de procesos completamente humanos, entonces, ¿no era esto testimonio de la grandeza potencial de la humanidad en lugar de evidencia de su dependencia de fuerzas externas? La pregunta espinociana fundamental resurgió con nueva urgencia. ¿Quién crea a quién? ¿El hombre a Dios o Dios al hombre? Y la evidencia histórica, arqueológica, textual, psicológica que se había acumulado durante los siglos posteriores a Spinoza parecía inclinarse abrumadoramente hacia una dirección. Los dioses, al menos los dioses tal como los conocemos a través de las tradiciones religiosas específicas, son creaciones humanas. Esto no significaba necesariamente ateísmo, podía significar algo mucho más sutil y complejo. El reconocimiento de que lo que llamamos Dios emerge del encuentro entre la conciencia humana y el misterio irreducible de la existencia. Que lo sagrado no es algo que existe independientemente en algún reino sobrenatural, sino algo que surge cuando los seres humanos se abren con suficiente profundidad y honestidad a la experiencia de estar vivos en un universo cuya belleza, complejidad y significado exceden toda comprensión completa. Pero no había algo aterrador en esta responsabilidad. Si éramos nosotros los creadores de nuestros dioses, entonces éramos también completamente responsables por las consecuencias de nuestras creaciones religiosas. No podíamos culpar a una revelación divina externa por los aspectos problemáticos de nuestras tradiciones. No podíamos refugiarnos en la autoridad incuestionable de textos sagrados, cuando esos textos justificaban la opresión, la exclusión, la violencia contra los que pensaban diferente. Las guerras religiosas, las cruzadas, las inquisiciones, las persecuciones, los fundamentalismos que habían manchado de sangre la historia humana en nombre de Dios, todos estos horrores tendrían que ser reconocidos como responsabilidad humana. No podíamos decir que Dios nos ordenó cuando fuimos nosotros quienes pusimos esas órdenes en boca de Dios. Pero al mismo tiempo, esta responsabilidad abría posibilidades extraordinarias. Si éramos los creadores de nuestras concepciones de lo divino, entonces también podíamos recrearlas. Podíamos desarrollar formas de espiritualidad más inclusivas, más compasivas, más respetuosas de la diversidad humana. Podíamos mantener lo mejor de nuestras tradiciones religiosas, su sabiduría ética, su profundidad contemplativa, su capacidad de generar comunidad y significado, mientras descartábamos los elementos que ya no servían al florecimiento humano. En las obras de teólogos como Rudolf Bultmann, que hablaba de desmitologizar el cristianismo, o filósofos como Paul Tillich, que redefinía a Dios como el fundamento del ser en lugar de una entidad sobrenatural específica, podemos ver el eco de las intuiciones spinocianas trabajando para transformar la religión desde adentro.
Ya no se trataba de preservar dogmas antiguos intactos, sino de extraer la sabiduría perenne que podía encontrarse en esos dogmas y expresarla en formas que fueran honesta e intelectualmente sostenibles para mentes modernas. ¿Pero acaso las masas estaban preparadas para esta transformación? ¿No había algo en la psicología humana que resistía con fuerza desesperada la idea de asumir responsabilidad completa por el significado y la moralidad? ¿No era más consolador creer en un Dios que nos había elegido especialmente, que tenía un plan específico para nuestras vidas, que nos recompensaría después de la muerte si obedecíamos sus mandamientos durante la vida? La resistencia que encontraron las ideas científicas sobre la evolución biológica, la edad de la Tierra, el origen del universo, todas estas controversias eran síntomas de una lucha más profunda. La lucha entre la necesidad humana de certezas consoladoras y la evidencia que desafiaba esas certezas. La guerra entre la fe y la razón que Spinoza había anticipado 3 siglos antes seguía siendo librada en aulas, tribunales, parlamentos, medios de comunicación. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Tal vez porque la verdad, cuando finalmente la enfrentamos sin filtros protectores, revela que estamos más solos en el universo de lo que queremos admitir. Pero también revela que somos más poderosos, más creativos, más responsables de lo que las religiones institucionales nos han enseñado a creer. El miedo que Spinoza identificó como el motor secreto de la religión supersticiosa, miedo a la muerte, a la insignificancia, a la responsabilidad moral completa, seguía operando en el siglo XXI, pero también había comenzado a emerger algo nuevo. Una generación de seres humanos dispuestos a vivir sin las certezas antiguas, capaces de encontrar asombro y reverencia en la contemplación de un universo natural, capaces de crear ética y significado sin necesidad de mandatos sobrenaturales. ¿No será que estamos presenciando el nacimiento de una nueva forma de conciencia espiritual? Una espiritualidad que no requiere la negación de la evidencia científica, que no depende de la subordinación intelectual a autoridades externas, que puede abrazar tanto el misterio como el conocimiento, tanto la finitud como la trascendencia. En los escritos de científicos como Carl Sagan, que hablaba del cosmos con la reverencia que otros reservaban para hablar de Dios, o filósofos como Thomas Nagel, que reconocía el misterio irreducible de la conciencia dentro de un marco completamente naturalista, podemos ver emerger una nueva síntesis. Una síntesis que honra tanto la capacidad humana de conocer como su capacidad de asombrarse, tanto su necesidad de verdad como su necesidad de significado. Pero ¿qué implicaciones tiene todo esto para las comunidades religiosas existentes? Para los millones de personas que encuentran consuelo, identidad, propósito en las tradiciones que Spinoza y sus sucesores intelectuales sometieron a crítica tan devastadora? La respuesta no puede ser simple imposición de una nueva ortodoxia secular sobre las ortodoxias religiosas tradicionales. Eso sería simplemente reemplazar un dogmatismo con otro. La respuesta tiene que emerger del diálogo honesto, del reconocimiento mutuo de que tanto los creyentes como los escépticos están luchando con las mismas preguntas fundamentales sobre el significado, la moralidad, la mortalidad, el propósito. Tal vez la contribución más duradera de Spinoza no fue demostrar que las religiones tradicionales estaban equivocadas, sino mostrar que era posible hacer preguntas radicales sobre los temas más sagrados sin perder la capacidad de experimentar reverencia, asombro, amor intelectual hacia la realidad. Que era posible criticar las formas institucionales de la religión sin volverse cínico sobre las necesidades espirituales auténticas que esas instituciones intentaban satisfacer. En la síntesis final de su filosofía, Spinoza había llegado a una visión que era simultáneamente naturalista y mística, científica y espiritual. El universo era completamente natural, gobernado por leyes físicas, sin intervenciones sobrenaturales, pero al mismo tiempo era tan hermoso, tan complejo, tan lleno de potencialidades emergentes, que contemplarlo con comprensión suficiente generaba una forma de amor que él no dudaba en llamar divino. ¿No es esta tal vez la dirección hacia la cual la conciencia humana necesita evolucionar?
hacia una forma de estar en el mundo que pueda ser completamente honesta sobre lo que sabemos y lo que no sabemos, completamente responsable por las consecuencias de nuestras acciones y creencias, pero también completamente abierta al misterio, la belleza, la posibilidad de transformación que caracterizan la experiencia humana en su forma más elevada? La pregunta con la cual comenzamos este largo viaje intelectual: ¿cuándo Dios escogió a Israel? ¿O Israel inventó a Dios? Tal vez no admite una respuesta definitiva, pero hacerla, explorarla, vivir con su irresolución, permite algo más valioso que una respuesta. Permite la experiencia de la libertad intelectual auténtica. Y en esa libertad, en esa capacidad de cuestionar sin límites, de buscar sin garantías de encontrar, de crear significados sin validación externa, tal vez reside la única forma de elección divina que realmente importa. La elección que cada ser humano puede hacer de honrar tanto su capacidad de conocer como su capacidad de asombrarse, tanto su finitud como su participación en algo que la trasciende. Desde cualquier ciudad donde estas palabras encuentren oídos dispuestos a escuchar, desde cualquier momento del día o la noche donde la curiosidad sea más fuerte que el miedo, la invitación permanece abierta. Continuar la conversación que Spinoza inició, agregar nuevas voces al diálogo, compartir estas reflexiones con otros que también buscan formas de vivir con integridad intelectual en un universo lleno de misterio. Porque al final, tal vez la pregunta no sea quién eligió a quién, sino si tenemos el valor de elegir la verdad por encima de la consolación, el crecimiento por encima de la seguridad, la responsabilidad por encima de la subordinación. Y si elegimos ese camino, entonces tal vez descubramos que no necesitamos ser elegidos por un Dios externo para experimentar algo genuinamente sagrado. La experiencia de la conciencia humana despertando a su propia dignidad, poder y responsabilidad en un cosmos que es tanto hogar como misterio. En las calles empedradas de Ámsterdam del siglo XVII, donde el oro de las Indias se mezclaba con el humo de las sinagogas y el aroma del comercio internacional, nació un hombre destinado a convertirse en el hereje más peligroso de su tiempo. Baruch Spinoza, cuyo nombre mismo significaba bendito, se convertiría en la maldición de todo lo que su comunidad consideraba sagrado. Su crimen no fue robar ni matar, ni siquiera apostatar silenciosamente. Su crimen fue pensar. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Esta pregunta perseguía a Spinoza mientras pulía lentes en su taller, creando instrumentos que permitían ver más claramente tanto las estrellas lejanas como los microorganismos invisibles. ¿No era irónico que un hombre dedicado a perfeccionar la visión fuera condenado por ver demasiado claramente lo que otros preferían mantener en la penumbra de la fe ciega? La excomunión que cayó sobre él en 1656 fue más que un castigo religioso. Fue un intento desesperado de silenciar una mente que había comenzado a desentrañar los hilos mismos del tejido sagrado. Porque Spinoza no se limitó a cuestionar esta o aquella doctrina particular. Spinoza cuestionó la naturaleza misma de la revelación. La posibilidad misma de que un Dios antropomórfico hubiera elegido a un pueblo específico para revelarle verdades específicas en momentos específicos de la historia. En su Tratado Teológico Político, esa obra que circuló anónimamente porque su publicación abierta habría significado una sentencia de muerte, Spinoza planteó una hipótesis que hacía temblar los cimientos de 3 milenios de tradición religiosa. ¿Y si los profetas no fueran receptores de revelaciones divinas, sino hombres dotados de una imaginación excepcional que expresaban verdades universales a través del lenguaje particular de su tiempo y cultura? ¿Y si Moisés, ese gigante de la legislación divina, fuera en realidad un líder político excepcional que entendió que la única forma de mantener unido a un pueblo nómada era convencerlo de que sus leyes no venían de él, sino de una autoridad superior a toda autoridad humana? ¿Y si las tablas de la ley fueran el primer ejemplo documentado de lo que hoy llamaríamos ingeniería social, el uso deliberado de la creencia religiosa para crear cohesión política? Esta no era mera especulación filosófica,
Spinoza aplicó a los textos sagrados el mismo rigor analítico que aplicaba a los problemas de óptica o geometría. Estudió las inconsistencias internas de la Torá, las repeticiones que sugerían múltiples autores, los anacronismos que indicaban composiciones tardías, las contradicciones que revelaban agendas políticas subyacentes. En las páginas del Génesis encontró dos relatos de la creación, que diferían no solo en detalles, sino en concepciones fundamentales sobre la naturaleza de Dios y su relación con el mundo. En el Éxodo descubrió que las mismas leyes se presentaban con variaciones que sugerían diferentes tradiciones orales cristalizadas en diferentes momentos históricos. En los libros históricos notó que los eventos se narraban desde perspectivas que reflejaban las preocupaciones políticas de épocas muy posteriores a las que supuestamente describían. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Para Spinoza, significaba liberación. Liberación de la superstición que mantenía a la humanidad en un estado de perpetuo temor. Liberación de las autoridades religiosas que monopolizaban el acceso a lo divino. Liberación de la idea misma de que Dios fuera una entidad separada de la naturaleza que podía intervenir caprichosamente en los asuntos humanos. Pero la liberación tenía un precio. Requería el valor de mirar al abismo de la incertidumbre sin parpadear. Requería la honestidad de reconocer que muchas de las certezas sobre las cuales se habían construido civilizaciones enteras eran, en el mejor de los casos, construcciones humanas útiles y, en el peor, engaños perpetuados por el poder para mantener el control sobre las masas. El Dios de Spinoza no era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No era el Dios que elegía pueblos, que hacía milagros, que se enojaba y se calmaba, que premiaba y castigaba según criterios morales humanos. El Dios de Spinoza era la naturaleza misma en su totalidad, la sustancia infinita de la cual todo lo que existe no es más que una modificación temporal. Deus sive natura, Dios o la naturaleza, dos nombres para una sola realidad. Esta identificación no era un ateísmo disfrazado como sus contemporáneos creyeron. Era algo mucho más radical. Era la disolución completa de la división entre lo sagrado y lo profano, entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo humano y lo divino. Si Dios era la naturaleza, entonces todo era igualmente sagrado y nada era privilegiado por una elección divina especial. Las implicaciones de esta visión reverberaban como ondas sísmicas a través de toda la estructura del pensamiento religioso occidental. Si no había un Dios personal, separado del mundo, entonces no podía haber revelaciones especiales otorgadas a pueblos específicos. Si no había intervenciones sobrenaturales en la historia, entonces los milagros tenían que ser reinterpretados como eventos naturales mal comprendidos por observadores que carecían de conocimiento científico adecuado. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Spinoza sugería que sí, que la auténtica religiosidad no residía en la obediencia ciega a dogmas heredados, sino en el amor intelectual hacia la realidad tal como era, no como los seres humanos querían que fuera. La verdadera piedad no consistía en someterse a mandamientos supuestamente divinos, sino en comprender las leyes naturales que gobernaban tanto el cosmos físico como la conducta humana. En su análisis de los profetas bíblicos, Spinoza desarrolló una teoría psicológica de la experiencia religiosa que era siglos adelantada a su tiempo. Los profetas, sostenía, no eran receptores pasivos de mensajes divinos transmitidos desde algún reino sobrenatural. Eran individuos dotados de una imaginación moral excepcional, una capacidad superior para percibir las tendencias sociales y políticas de su tiempo, y un talento dramático para expresar sus intuiciones en formas que resonaran poderosamente en la mentalidad de sus contemporáneos. Cuando Isaías veía visiones del Mesías futuro, no estaba recibiendo información privilegiada sobre eventos que ocurrirían siglos después. Estaba expresando, a través del lenguaje simbólico disponible en su cultura, una intuición profunda sobre las potencialidades de transformación social y espiritual que existían dentro de la condición humana.
Cuando Jeremías profetizaba la destrucción de Jerusalén, no estaba transmitiendo un decreto divino inmutable, sino que estaba haciendo una predicción política basada en su comprensión aguda de las dinámicas de poder internacional de su época. Esta reinterpretación naturalista de la profecía tenía implicaciones devastadoras para toda la estructura de autoridad de las religiones abrahámicas. Si los profetas eran visionarios humanos excepcionales, en lugar de portavoces literales de Dios, entonces sus enseñanzas tenían que ser evaluadas por su sabiduría intrínseca, no por su supuesta autoridad divina. Si los textos sagrados eran productos de desarrollo histórico humano en lugar de revelaciones atemporales, entonces podían y debían ser reinterpretados, criticados, incluso rechazados cuando entraran en conflicto con la evidencia y la razón. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden refutarse con argumentos teológicos, pueden combatirse con otros dogmas, pueden neutralizarse mediante la excomunión o la persecución. Pero las dudas razonables, las preguntas que emergen del análisis riguroso, los cuestionamientos que se basan en evidencia y lógica, esos son más difíciles de combatir. Requieren respuestas racionales, no solo afirmaciones autoritarias. Spinoza no propuso una herejía alternativa, propuso un método, el método de la razón aplicada sin restricciones a cualquier tema, incluyendo los más sagrados. Propuso que los textos bíblicos fueran leídos como documentos históricos, productos de su tiempo, expresiones de la mentalidad y las necesidades de los pueblos que los produjeron. Propuso que los milagros fueran entendidos como eventos naturales mal comprendidos por observadores que carecían de conocimiento científico. Propuso que los profetas fueran vistos como individuos dotados de imaginación moral excepcional, no como receptores pasivos de revelaciones sobrenaturales. La respuesta de las autoridades religiosas fue swift y brutal. No solo lo expulsaron de la sinagoga, proclamaron que nadie debe comunicarse con él oralmente o por escrito, ni hacerle favor alguno, ni permanecer bajo el mismo techo que él, ni estar a menos de 4 codos de él, ni leer ningún papel hecho o escrito por él. Fue borrado de la existencia social, convertido en un no ser, en un fantasma que caminaba entre los vivos, pero ya no pertenecía a la comunidad de los elegidos. Pero el ostracismo social no detuvo el trabajo de su mente. En su modesto estudio, rodeado de instrumentos ópticos y manuscritos filosóficos, Spinoza continuó desarrollando las implicaciones de su visión revolucionaria. En los fragmentos que se conservan de su correspondencia con otros intelectuales europeos, podemos ver el desarrollo de ideas que no se volverían académicamente respetables hasta 2 siglos después. La idea de que la Torá había sido compilada por múltiples autores en diferentes períodos históricos, una teoría que la crítica bíblica moderna confirmaría con evidencia textual detallada. La noción de que muchas de las historias patriarcales eran construcciones tardías, diseñadas para justificar reclamaciones territoriales contemporáneas, una hipótesis que la arqueología moderna apoyaría con la ausencia de evidencia independiente para la existencia histórica de Abraham, Isaac y Jacob. La percepción de que las leyes mosaicas reflejaban las necesidades sociales y políticas de una sociedad tribal específica, no mandatos universales de una divinidad atemporal. Una comprensión que la antropología comparada confirmaría al mostrar cómo sociedades similares desarrollan códigos legales similares en respuesta a desafíos similares. ¿Y si el Dios que creemos nos eligió fue en realidad una creación humana para justificarnos? Esta pregunta atravesaba como una espada el corazón mismo de la identidad judía, cristiana e islámica, porque las 3 religiones abrahámicas se fundaban sobre la premisa de la elección divina. Los judíos como pueblo elegido original, los cristianos como nueva Israel que había heredado las promesas divinas, los musulmanes como comunidad final de los creyentes que había recibido la revelación completa y definitiva. Pero Spinoza fue más allá de la crítica textual y histórica. Penetró en la psicología misma de la creencia religiosa. ¿Por qué los seres humanos necesitaban tanto creer en un Dios antropomórfico?
¿Por qué proyectaban sobre la divinidad sus propios deseos, temores, ambiciones y prejuicios? ¿Por qué no podían aceptar un universo gobernado por leyes naturales impersonales, hermosas en su simplicidad, sublimes en su inevitabilidad? La respuesta, sugería Spinoza, radicaba en el miedo. Miedo a la muerte, miedo a la insignificancia, miedo a un cosmos indiferente donde los seres humanos no ocuparan un lugar especial. La religión institucional había explotado estos miedos, ofreciendo certezas consoladoras a cambio de obediencia intelectual. Había prometido inmortalidad personal, significado cósmico, protección divina especial para aquellos dispuestos a aceptar sin cuestionar las doctrinas oficiales. En el Tratado Teológico Político, Spinoza desarrolló una teoría política de la religión que anticipaba análisis modernos sobre las funciones sociales de las creencias religiosas. Las religiones, argumentaba, no emergían primariamente de experiencias místicas auténticas, sino de la necesidad de los gobernantes de mantener el orden social. Un pueblo que creía que sus leyes venían directamente de Dios sería mucho más obediente que un pueblo que sabía que las leyes eran construcciones humanas modificables. No era significativo que todas las legislaciones religiosas antiguas incluyeran no solo mandamientos éticos universales, como prohibiciones contra el asesinato y el robo, sino también regulaciones extremadamente específicas sobre rituales, dietas, vestimenta, calendario, que servían para marcar la identidad grupal y mantener la separación de otros pueblos. ¿No sugerían estas regulaciones que la religión funcionaba tanto como sistema de control social como canal de experiencia espiritual? Spinoza observó que los mandamientos bíblicos que parecían más claramente divinos e inmutables eran precisamente aquellos que servían a funciones políticas específicas. La prohibición de matrimonios mixtos mantenía la pureza étnica y la lealtad tribal. Las leyes alimentarias marcaban la diferencia entre israelitas y gentiles en cada comida. Los rituales de sacrificio centralizaban el poder religioso en el templo de Jerusalén y su clase sacerdotal. Las leyes de pureza creaban jerarquías complejas que reforzaban el orden social existente. ¿No era revelador que cuando el pueblo judío perdió su independencia política y su templo fue destruido, la tradición religiosa se reinventó a sí misma, enfatizando elementos que podían preservarse en la diáspora mientras dejaba caer otros que solo tenían sentido en el contexto de un Estado-nación independiente? ¿No sugería esta adaptabilidad que la religión era un fenómeno mucho más humano y pragmático de lo que sus defensores ortodoxos querían admitir? Pero ¿y si esta consolación tuviera un precio demasiado alto? ¿Y si el precio fuera la renuncia a la capacidad más preciosa del ser humano? La capacidad de pensar libremente, de cuestionar todo, de buscar la verdad sin restricciones previas. ¿Y si la verdadera dignidad humana residiera no en ser elegidos por un Dios, sino en ser capaces de crear significado, belleza y ética sin necesidad de validación sobrenatural? En las páginas de la Ética, esa obra maestra de precisión geométrica y pasión filosófica, Spinoza desarrolló una visión alternativa de lo que podía significar la vida humana en un universo natural. No necesitábamos ser elegidos por un Dios para ser valiosos. No necesitábamos revelaciones especiales para acceder a la verdad. No necesitábamos promesas de inmortalidad personal para encontrar razones para vivir éticamente. La salvación, en el sistema spinoziano, no venía de la gracia divina otorgada arbitrariamente a algunos y negada a otros. Venía del conocimiento. Conocimiento de nosotros mismos, conocimiento de nuestro lugar en la naturaleza, conocimiento de las pasiones que nos mueven y de la razón que puede guiarlas hacia formas más elevadas de existencia. El concepto spinoziano de salvación era radicalmente diferente de las nociones cristianas tradicionales. No se trataba de escapar de este mundo hacia un reino sobrenatural perfecto. Se trataba de comprender este mundo tan completamente, de aceptar nuestro lugar en él tan plenamente, de alinear nuestra voluntad con sus leyes tan armoniosamente que la experiencia misma de existir se transfigurara en algo que merecía llamarse beatífico. ¿No era esta una forma más digna de concebir la condición humana?
¿No era más noble asumir la responsabilidad completa de nuestras acciones y sus consecuencias que atribuir tanto nuestros éxitos como nuestros fracasos a la voluntad inescrutable de una divinidad caprichosa? ¿No era más honesto reconocer que éramos parte de la naturaleza, sujetos a sus leyes, pero capaces de comprenderlas y trabajar en armonía con ellas? En su correspondencia con Henry Oldenburg, secretario de la Royal Society de Londres, Spinoza articuló su visión de una forma de vida humana que podía ser simultáneamente completamente natural y profundamente espiritual. Los seres humanos no necesitaban trascender su naturaleza para alcanzar la felicidad. Necesitaban realizarla plenamente. No necesitaban negar sus pasiones. Necesitaban comprenderlas y transformarlas a través del conocimiento. La ética spinociana no se basaba en mandamientos externos impuestos por una autoridad divina. Se basaba en la comprensión de lo que realmente conducía al florecimiento humano y lo que lo obstaculizaba. Los vicios no eran ofensas contra Dios que requerían castigo. Eran formas de ignorancia que llevaban naturalmente a la infelicidad. Las virtudes no eran méritos que ganaban recompensas celestiales, eran formas de sabiduría que generaban naturalmente satisfacción y alegría. Pero este mensaje de liberación intelectual y responsabilidad ética encontró oídos sordos en su época. Era demasiado radical, demasiado amenazante para las estructuras de poder existentes. Si los pueblos comenzaban a pensar que no necesitaban intermediarios especiales para acceder a lo divino, si comenzaban a creer que podían leer e interpretar los textos sagrados por sí mismos, si comenzaban a dudar de las afirmaciones de autoridad divina exclusiva, entonces todo el edificio de la cristiandad medieval se tambalearía. Los libros de Spinoza fueron prohibidos en toda Europa católica, colocados en el índice de obras heréticas junto con los escritos de Galileo y Copérnico. Su filosofía fue atacada desde los púlpitos protestantes como ateísmo disfrazado, como materialismo diabólico, como una amenaza directa a la moral pública y el orden social. Sus pocos defensores fueron perseguidos, sus ideas distorsionadas, su nombre convertido en sinónimo de impiedad y subversión. El filósofo alemán Leibniz, que mantuvo correspondencia con Spinoza y había sido profundamente influenciado por sus ideas, más tarde negaría públicamente cualquier afinidad con el pensamiento spinociano para proteger su posición académica y su reputación social. Otros intelectuales que habían encontrado inspiración en la obra de Spinoza optaron por desarrollar sus ideas en formas más cautelosas, más aceptables para la ortodoxia religiosa, más compatibles con las expectativas sociales de su tiempo. Pero las ideas verdaderamente poderosas tienen una capacidad extraña de sobrevivir a la persecución. Se filtran a través de las grietas de la censura, resurgen en formas modificadas. Encuentran nuevos defensores en cada generación. La semilla que Spinoza plantó en el árido suelo de la ortodoxia religiosa del siglo XVII germinaría lentamente, nutriéndose de las aguas subterráneas de la duda y el cuestionamiento que siempre han corrido bajo la superficie de la fe oficial. En los salones intelectuales de la Ilustración francesa, filósofos como Voltaire y Diderot redescubrirían las obras de Spinoza y encontrarían en ellas munición para sus propios ataques contra la superstición religiosa y el autoritarismo político. En las universidades alemanas del siglo XIX, académicos como Wellhausen y Strauss aplicarían métodos spinocianos al estudio crítico de la Biblia, y llegarían a conclusiones que confirmarían las sospechas del filósofo holandés sobre la naturaleza humana e histórica de los textos sagrados. No es extraordinario que un hombre que murió en el ostracismo y el olvido, cuyos libros fueron prohibidos y quemados, cuyo nombre fue anatematizado durante generaciones, haya terminado ejerciendo una influencia tan profunda sobre el desarrollo del pensamiento occidental. ¿No sugiere esto que había algo en sus ideas que resonaba con necesidades intelectuales auténticas, que respondía a preguntas que otros tenían miedo de hacer, pero no podían dejar de sentir? La influencia de Spinoza se extendió mucho más allá de los círculos filosóficos académicos.
En los movimientos de liberación nacional del siglo XIX y XX, los pueblos que luchaban contra el colonialismo y la dominación imperial encontraron en la crítica espinociana de la autoridad tradicional herramientas conceptuales para cuestionar no solo el poder político, sino también el poder religioso que legitimaba ese poder político. Si los textos sagrados podían ser estudiados críticamente como documentos históricos, si las tradiciones religiosas podían ser analizadas como construcciones sociales, si las autoridades espirituales podían ser desafiadas en base a la razón y la evidencia, entonces ninguna forma de dominación estaba más allá del cuestionamiento. La liberación intelectual que Spinoza había propuesto contenía semillas de liberación política, social, cultural, que florecerían en contextos que él nunca podría haber imaginado. Desde Barcelona hasta Buenos Aires, desde Madrid hasta Ciudad de México, desde cualquier lugar donde estas palabras encuentren mentes dispuestas a escuchar, la pregunta spinociana fundamental sigue resonando. ¿Tenemos el valor de vivir como seres plenamente responsables de nuestro propio destino? ¿O seguiremos buscando autoridades externas que nos digan qué pensar, qué sentir, qué valorar? Si en este momento, cualquiera que sea la hora en tu ciudad, sientes la atracción de esa libertad intelectual que Spinoza defendió con su vida, entonces tal vez seas parte de esa cadena de transmisión que mantiene vivas las ideas liberadoras a través de las generaciones. Escribe en los comentarios desde dónde nos acompañas. Comparte estas reflexiones con alguien que también busque formas más auténticas de relacionarse con las grandes preguntas de la existencia, porque la verdad se multiplica cuando se comparte, y las ideas que liberan necesitan propagarse para cumplir su destino transformador. Pero hay una tercera dimensión de esta historia que aún no hemos explorado completamente. Una dimensión donde todas las implicaciones de lo que hemos visto alcanzan su culminación más dramática, donde la pregunta ya no es solo intelectual, sino existencial, donde cada persona debe decidir individualmente cómo va a vivir con las respuestas que encuentra cuando se atreve a hacer las preguntas más peligrosas. En el silencio que siguió a la muerte de Spinoza, cuando su cuerpo fue sepultado en una tumba sin nombre en el cementerio de los excluidos, cuando sus libros fueron relegados a bibliotecas secretas y círculos clandestinos, cuando su filosofía fue oficialmente declarada muerta y enterrada por las autoridades religiosas de toda Europa, algo extraordinario comenzó a suceder. Las preguntas que había planteado, las dudas que había articulado, los métodos que había desarrollado, comenzaron a vivir vida propia. ¿No será que la verdad tiene una capacidad misteriosa de sobrevivir a todos los intentos de suprimirla? Como semillas que permanecen dormidas durante décadas bajo tierra árida, hasta que las condiciones son propicias para la germinación. Las ideas de Spinoza esperaron su momento, y ese momento llegó con la fuerza de una avalancha intelectual que cambiaría para siempre el paisaje del pensamiento occidental. La crítica bíblica alemana del siglo XIX, con figuras como Julius Wellhausen y David Strauss, aplicó los métodos spinocianos con rigor académico y llegó a conclusiones que confirmaban las sospechas del filósofo holandés. Los textos del Pentateuco no eran obra de Moisés, sino compilaciones tardías de múltiples fuentes conocidas como el Yavista, el Eloísta, el Deuteronomista y la fuente sacerdotal. Las historias patriarcales contenían elementos míticos y legendarios que reflejaban las preocupaciones de épocas muy posteriores a las que supuestamente describían. Las leyes levíticas mostraban signos claros de desarrollo evolutivo, no de revelación instantánea en el Sinaí. Pero más perturbador aún fue el descubrimiento de que la historia misma del monoteísmo judío no era tan lineal ni tan antigua como la tradición afirmaba. Los arqueólogos comenzaron a desenterrar evidencia de que el culto a Yahvé había coexistido durante siglos con el culto a otras divinidades en el mismo territorio israelita. Encontraron inscripciones en Kuntilet Ashrud y Kirbet el-Kom que mencionaban a Yahvé y su Ashera,
sugiriendo que el Dios de Israel había tenido una consorte divina cuya memoria fue posteriormente borrada por los redactores monoteístas. Hallaron templos y santuarios que indicaban una pluralidad religiosa muy diferente a la uniformidad que los textos bíblicos posteriores proyectaban retroactivamente sobre el pasado. En las excavaciones de Tel Dan, los arqueólogos descubrieron una estela del siglo IX a.C. que mencionaba la casa de David, proporcionando la primera evidencia arqueológica independiente de la existencia histórica de la dinastía davídica. Pero al mismo tiempo, la ausencia de evidencia arqueológica para el éxodo masivo, la conquista de Canaán, tal como se describe en el libro de Josué, o el reino unificado de David y Salomón en las dimensiones que sugieren los textos bíblicos, planteaba preguntas inquietantes sobre la relación entre la narrativa religiosa y la realidad histórica. ¿Qué significa descubrir que la historia oficial no es la historia real? ¿Qué implica encontrar que los fundamentos sobre los cuales se construyeron 3 milenios de fe religiosa son más frágiles, más humanos, más construidos de lo que nadie se atrevió a imaginar? Para algunos, estos descubrimientos fueron devastadores. Si los textos sagrados no eran la palabra literal de Dios, si las historias fundacionales contenían elementos míticos, si la tradición religiosa había evolucionado y se había transformado a lo largo de los siglos, en lugar de haberse transmitido intacta desde una revelación original, entonces, ¿qué quedaba de la fe? ¿Sobre qué base podía sostenerse la creencia religiosa? Teólogos conservadores respondieron con negación, rechazando la evidencia arqueológica y textual cuando contradecía las afirmaciones bíblicas. Desarrollaron teorías cada vez más complejas para explicar por qué la ausencia de evidencia no era evidencia de ausencia, por qué las contradicciones internas de los textos sagrados eran en realidad armonías más profundas que solo los iniciados podían comprender, por qué la crítica académica era en sí misma una forma de ataque satánico contra la verdad divina. Pero para otros, estos descubrimientos fueron liberadores. Liberadores porque revelaban que los seres humanos tenían una capacidad extraordinaria para crear significado, para construir sistemas éticos, para generar experiencias de lo trascendente sin necesidad de validación sobrenatural externa. Si los antiguos israelitas habían sido capaces de desarrollar una tradición moral tan rica y duradera a través de procesos completamente humanos, entonces, ¿no era esto testimonio de la grandeza potencial de la humanidad en lugar de evidencia de su dependencia de fuerzas externas? La pregunta espinociana fundamental resurgió con nueva urgencia en el siglo XX. ¿Quién crea a quién? ¿El hombre a Dios o Dios al hombre? Y la evidencia histórica, arqueológica, textual, psicológica, que se había acumulado durante los siglos posteriores a Spinoza, parecía inclinarse abrumadoramente hacia una dirección: los dioses, al menos los dioses tal como los conocemos a través de las tradiciones religiosas específicas, son creaciones humanas. Antropólogos como Claude Lévi-Strauss demostraron cómo diferentes culturas desarrollaban mitos estructuralmente similares para abordar contradicciones fundamentales en la experiencia humana. Psicólogos como Carl Jung mostraron cómo ciertos símbolos y narrativas religiosas aparecían cross-culturalmente porque emergían de estructuras profundas de la psique humana, no de revelaciones divinas externas. Sociólogos como Émile Durkheim revelaron cómo las religiones funcionaban primariamente como sistemas de cohesión social, creando solidaridad grupal a través de creencias y rituales compartidos. Esto no significaba necesariamente ateísmo. Podía significar algo mucho más sutil y complejo: el reconocimiento de que lo que llamamos Dios emerge del encuentro entre la conciencia humana y el misterio irreducible de la existencia. Que lo sagrado no es algo que existe independientemente en algún reino sobrenatural, sino algo que surge cuando los seres humanos se abren con suficiente profundidad y honestidad a la experiencia de estar vivos en un universo cuya belleza, complejidad y significado exceden toda comprensión completa. Filósofos como Paul Tillich intentaron preservar la dimensión religiosa de la experiencia humana, redefiniendo radicalmente lo que se entendía por Dios. Para Tillich,
Dios no era una entidad sobrenatural específica, sino el fundamento del ser, la fuente última de significado y valor que se manifestaba a través de la realidad natural y la experiencia humana. Esta reformulación permitía mantener el lenguaje religioso tradicional, mientras lo vaciaba de contenido supernatural específico. Pero, ¿no había algo aterrador en esta responsabilidad? Si éramos nosotros los creadores de nuestros dioses, entonces éramos también completamente responsables por las consecuencias de nuestras creaciones religiosas. No podíamos culpar a una revelación divina externa por los aspectos problemáticos de nuestras tradiciones. No podíamos refugiarnos en la autoridad incuestionable de textos sagrados, cuando esos textos justificaban la opresión, la exclusión, la violencia contra los que pensaban diferente. Las guerras religiosas, las cruzadas, las inquisiciones, las persecuciones, los fundamentalismos que habían manchado de sangre la historia humana en nombre de Dios, todos estos horrores tendrían que ser reconocidos como responsabilidad humana. No podíamos decir que Dios nos ordenó cuando fuimos nosotros quienes pusimos esas órdenes en boca de Dios. El siglo XX proporcionó ejemplos devastadores de lo que sucedía cuando los seres humanos creaban dioses seculares y los seguían con devoción religiosa. El nazismo y el stalinismo mostraron cómo la necesidad humana de trascendencia, cuando se desviaba de canales religiosos tradicionales, podía manifestarse en formas aún más destructivas. Los estados totalitarios no eliminaron la religión, la reemplazaron con cultos políticos que exigían el mismo tipo de fe ciega, obediencia absoluta y sacrificio personal que las religiones tradicionales habían demandado. ¿No sugería esto que la capacidad humana para crear lo sagrado era tan poderosa que no podía ser simplemente abolida, sino que tenía que ser canalizada hacia formas más sabias y constructivas? Pero al mismo tiempo, esta responsabilidad abría posibilidades extraordinarias. Si éramos los creadores de nuestras concepciones de lo divino, entonces también podíamos recrearlas. Podíamos desarrollar formas de espiritualidad más inclusivas, más compasivas, más respetuosas de la diversidad humana. Podíamos mantener lo mejor de nuestras tradiciones religiosas, su sabiduría ética, su profundidad contemplativa, su capacidad de generar comunidad y significado, mientras descartábamos los elementos que ya no servían al florecimiento humano. En las obras de teólogos como Rudolf Bultmann, que hablaba de desmitologizar el cristianismo, o pensadores como Dietrich Bonhoeffer, que escribió sobre la necesidad de una religiosidad sin religión, podemos ver el eco de las intuiciones spinozianas, trabajando para transformar la religión desde adentro. Ya no se trataba de preservar dogmas antiguos intactos, sino de extraer la sabiduría perenne que podía encontrarse en esos dogmas y expresarla en formas que fueran honesta e intelectualmente sostenibles para mentes modernas. Movimientos como la teología de la liberación en América Latina mostraron cómo las tradiciones religiosas podían ser reinterpretadas radicalmente para servir a la justicia social en lugar de legitimizar la opresión. Teólogos como Gustavo Gutiérrez y Leonardo Boff desarrollaron lecturas de los textos bíblicos que enfatizaban el mandato de cuidar a los pobres y marginados por encima de las preocupaciones por la ortodoxia doctrinal. ¿Pero acaso las masas estaban preparadas para esta transformación? ¿No había algo en la psicología humana que resistía con fuerza desesperada la idea de asumir responsabilidad completa por el significado y la moralidad? ¿No era más consolador creer en un Dios que nos había elegido especialmente, que tenía un plan específico para nuestras vidas, que nos recompensaría después de la muerte si obedecíamos sus mandamientos durante la vida? La resistencia que encontraron las ideas científicas sobre la evolución biológica, la edad de la Tierra, el origen del universo, todas estas controversias eran síntomas de una lucha más profunda. La lucha entre la necesidad humana de certezas consoladoras y la evidencia que desafiaba esas certezas. La guerra entre la fe y la razón, que Spinoza había anticipado 3 siglos antes, seguía siendo librada en aulas, tribunales, parlamentos, medios de comunicación.
En los Estados Unidos, los juicios sobre la enseñanza de la evolución, desde el famoso caso Scopes de 1925 hasta las controversias contemporáneas sobre el diseño inteligente, mostraron cómo las implicaciones de la investigación científica seguían siendo percibidas como amenazas existenciales por comunidades religiosas que habían construido su identidad sobre interpretaciones literales de texto, sagrados. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Tal vez porque la verdad, cuando finalmente la enfrentamos sin filtros protectores, revela que estamos más solos en el universo de lo que queremos admitir. Pero también revela que somos más poderosos, más creativos, más responsables de lo que las religiones institucionales nos han enseñado a creer. El miedo que Spinoza identificó como el motor secreto de la religión supersticiosa, miedo a la muerte, a la insignificancia, a la responsabilidad moral completa, seguía operando en el siglo XXI. Pero también había comenzado a emerger algo nuevo, una generación de seres humanos dispuestos a vivir sin las certezas antiguas, capaces de encontrar asombro y reverencia en la contemplación de un universo natural, capaces de crear ética y significado sin necesidad de mandatos sobrenaturales. En los escritos de científicos como Carl Sagan, que hablaba del cosmos con la reverencia que otros reservaban para hablar de Dios, podemos ver emerger una nueva forma de espiritualidad naturalista. Sagan encontraba en la contemplación de la evolución cósmica, desde el Big Bang hasta la emergencia de la vida y la conciencia, una fuente de asombro que no requería creencias sobrenaturales, pero que generaba la misma sensación de participar en algo inmensamente más grande que nosotros mismos. ¿No será que estamos presenciando el nacimiento de una nueva forma de conciencia espiritual? Una espiritualidad que no requiere la negación de la evidencia científica, que no depende de la subordinación intelectual a autoridades externas, que puede abrazar tanto el misterio como el conocimiento, tanto la finitud como la trascendencia. En las obras de filósofos como Thomas Nagel, que reconocía el misterio irreducible de la conciencia dentro de un marco completamente naturalista, o neurocientíficos como Antonio Damasio, que exploraba cómo las emociones y la espiritualidad emergían de procesos neurobiológicos complejos, podemos ver intentos sofisticados de integrar la comprensión científica de la naturaleza humana con el reconocimiento honesto de dimensiones de la experiencia que la ciencia aún no puede explicar completamente. Esta nueva síntesis no negaba la realidad de las experiencias que las tradiciones religiosas habían interpretado como encuentros con lo divino. Más bien, las reinterpretaba como aspectos naturales, pero extraordinarios de la conciencia humana interactuando con la complejidad del mundo natural. Los estados místicos, las experiencias de trascendencia, las intuiciones de interconexión universal, todo esto podía ser real y significativo sin requerir la postulación de realidades sobrenaturales. Pero ¿qué implicaciones tiene todo esto para las comunidades religiosas existentes? Para los millones de personas que encuentran consuelo, identidad, propósito en las tradiciones que Spinoza y sus sucesores intelectuales sometieron a crítica tan devastadora? La respuesta no puede ser simple imposición de una nueva ortodoxia secular sobre las ortodoxias religiosas tradicionales. Eso sería simplemente reemplazar un dogmatismo con otro. La respuesta tiene que emerger del diálogo honesto, del reconocimiento mutuo de que tanto los creyentes como los escépticos están luchando con las mismas preguntas fundamentales sobre el significado, la moralidad, la mortalidad, el propósito. En comunidades como la Iglesia Episcopal en Estados Unidos, que ha ordenado obispos abiertamente homosexuales y ha adoptado posiciones progresistas sobre una amplia gama de temas sociales, podemos ver intentos de mantener las formas institucionales de la religión tradicional, mientras se adapta su contenido a comprensiones contemporáneas de la dignidad humana y la justicia social. En movimientos como el judaísmo reconstruccionista, desarrollado por Mordecai Kaplan, que definía el judaísmo como una civilización religiosa en lugar de una religión revelada, podemos ver intentos de preservar la riqueza cultural y ética de las tradiciones ancestrales mientras se reconoce honestamente su naturaleza humana y construida.
Tal vez la contribución más duradera de Spinoza no fue demostrar que las religiones tradicionales estaban equivocadas, sino mostrar que era posible hacer preguntas radicales sobre los temas más sagrados sin perder la capacidad de experimentar reverencia, asombro, amor intelectual hacia la realidad. Que era posible criticar las formas institucionales de la religión sin volverse cínico sobre las necesidades espirituales auténticas que esas instituciones intentaban satisfacer. En la síntesis final de su filosofía, Spinoza había llegado a una visión que era simultáneamente naturalista y mística, científica y espiritual. El universo era completamente natural, gobernado por leyes físicas, sin intervenciones sobrenaturales. Pero al mismo tiempo era tan hermoso, tan complejo, tan lleno de potencialidades emergentes que contemplarlo con comprensión suficiente generaba una forma de amor que él no dudaba en llamar divino. El amor intelectual de Dios, que constituía el clímax de la ética spinoziana, no era amor hacia una entidad personal separada, sino amor hacia la totalidad de la realidad natural, tal como se revela a través del conocimiento científico y la comprensión filosófica. Era una forma de experiencia que integraba completamente la razón y la emoción, el conocimiento y el asombro, la aceptación de los límites humanos y la participación en algo infinitamente más grande que cualquier individuo humano. ¿No es esta, tal vez, la dirección hacia la cual la conciencia humana necesita evolucionar? Hacia una forma de estar en el mundo que pueda ser completamente honesta sobre lo que sabemos y lo que no sabemos, completamente responsable por las consecuencias de nuestras acciones y creencias, pero también completamente abierta al misterio, la belleza, la posibilidad de transformación que caracterizan la experiencia humana en su forma más elevada. La evidencia científica contemporánea sobre la evolución del universo, desde el Big Bang hace 13.8 mil millones de años hasta la emergencia de galaxias, estrellas, planetas, vida, conciencia, proporciona una narrativa de origen que rivaliza en grandeza y poder explicativo con cualquier mito religioso tradicional. Pero a diferencia de los mitos antiguos, esta narrativa está abierta a revisión, basada en nueva evidencia, no afirma autoridad absoluta, reconoce honestamente las limitaciones de nuestro conocimiento actual. No hay algo profundamente inspirador en saber que somos literalmente hechos de polvo de estrellas, que los átomos de carbono en nuestros cuerpos se forjaron en los núcleos de estrellas que vivieron y murieron miles de millones de años antes de que nuestro sistema solar existiera. ¿No genera esta comprensión científica un sentido de conexión cósmica que es tan profundo como cualquier intuición mística tradicional? Al mismo tiempo, la neurociencia contemporánea está revelando cómo las experiencias que las tradiciones religiosas han interpretado como encuentros con lo divino emergen de procesos naturales en el cerebro humano. Los estudios de meditadores experimentados usando técnicas de neuroimagen muestran cambios específicos en la actividad cerebral que se correlacionan con informes de experiencias trascendentes. Esto no reduce estas experiencias a meros procesos neurales. La experiencia de la belleza musical no se vuelve menos real o significativa cuando entendemos cómo el cerebro procesa sonidos, pero sí sugiere que podemos tener experiencias genuinamente espirituales sin postular intervenciones sobrenaturales. La pregunta con la cual comenzamos este largo viaje intelectual: ¿cuándo Dios escogió a Israel? ¿O Israel inventó a Dios? Tal vez no admite una respuesta definitiva, pero hacerla, explorarla, vivir con su irresolución, permite algo más valioso que una respuesta. Permite la experiencia de la libertad intelectual auténtica. Y en esa libertad, en esa capacidad de cuestionar sin límites, de buscar sin garantías de encontrar, de crear significados sin validación externa, tal vez reside la única forma de elección divina que realmente importa. La elección que cada ser humano puede hacer de honrar tanto su capacidad de conocer como su capacidad de asombrarse, tanto su finitud como su participación en algo que la trasciende. ¿No es esto lo que Spinoza finalmente nos enseñó? Que no necesitamos ser elegidos por un Dios externo para experimentar algo genuinamente sagrado.
la experiencia de la conciencia humana despertando a su propia dignidad, poder y responsabilidad en un cosmos que es tanto hogar como misterio. En las grandes ciudades del mundo contemporáneo, desde Sao Paulo hasta Nueva Delhi, desde Lagos hasta Shanghái, millones de personas están navegando precisamente esta tensión entre las tradiciones heredadas y las comprensiones emergentes. Están buscando formas de honrar la sabiduría de sus ancestros mientras abrazan la evidencia científica contemporánea. Están tratando de mantener conexiones con comunidades religiosas que les proporcionan identidad y apoyo social, mientras desarrollan comprensiones más sofisticadas de cómo funcionan realmente la naturaleza y la psicología humana. Esta no es una búsqueda fácil. Requiere vivir con ambigüedad, con preguntas sin respuestas definitivas, con la tensión entre lo que queremos que sea verdad y lo que la evidencia sugiere que realmente es verdad. Pero tal vez sea precisamente en esta dificultad donde reside su valor. Las verdades fáciles rara vez son transformadoras. Las que requieren coraje intelectual para ser enfrentadas son las que tienen el poder de cambiar cómo vivimos. Desde cualquier ciudad donde estas palabras encuentren oídos dispuestos a escuchar, desde cualquier momento del día o la noche donde la curiosidad sea más fuerte que el miedo, la invitación permanece abierta. Continuar la conversación que Spinoza inició hace 4 siglos, agregar nuevas voces al diálogo, compartir estas reflexiones con otros que también buscan formas de vivir con integridad intelectual en un universo lleno de misterio. Escribe en los comentarios desde qué lugar del mundo nos acompañas en esta exploración. ¿Qué hora marca tu reloj mientras contemplas estas preguntas que no tienen respuestas fáciles? Y comparte este contenido con alguien cercano deseándole bendiciones para su familia. Porque las ideas que liberan necesitan circular libremente para cumplir su destino. Y las conversaciones que importan necesitan multiplicarse para generar el cambio que el mundo necesita. Al final, tal vez la pregunta no sea quién eligió a quién, sino si tenemos el valor de elegir la verdad por encima de la consolación, el crecimiento por encima de la seguridad, la responsabilidad por encima de la subordinación. Y si elegimos ese camino, entonces tal vez descubramos que no necesitamos ser elegidos por un Dios externo para experimentar algo genuinamente sagrado. La experiencia de vivir con los ojos completamente abiertos en un universo que excede infinitamente nuestra comprensión, pero que nos ha dado la capacidad extraordinaria de intentar comprenderlo. ¿No es esto suficiente milagro? ¿No es suficientemente sagrado? ¿No merece esto toda la reverencia, toda la gratitud, todo el amor que alguna vez dirigimos hacia dioses imaginarios en cielos inalcanzables? En el silencio que sigue a estas preguntas, en el espacio que se abre cuando las certezas antiguas se disuelven y las posibilidades nuevas comienzan a tomar forma, cada persona debe encontrar su propia respuesta. Pero tal vez sea precisamente en ese acto de búsqueda personal, en esa responsabilidad individual de crear significados sin garantías externas, donde finalmente encontramos lo que las religiones tradicionales prometieron pero nunca pudieron entregar. La experiencia directa de participar conscientemente en el misterio infinito de la existencia. Y si eso no es salvación, entonces al menos es algo igualmente valioso, es libertad.